Hoy vamos a hablar de las complicaciones que acontecen en los pies de los enfermos que padecéis diabetes. Estamos aquí Sergi y yo, pero nosotros formamos parte de un equipo y aunque, bueno, nos veis aquí los dos, os quiero presentar al resto del equipo que en la actualidad estamos formando parte de esta unidad funcional de pie diabético, que significa que nosotros trabajamos en equipo porque somos diferentes especialistas que estamos conjuntamente tratando los problemas, dado que estos problemas son muy complejos y aunque es una enfermedad del azúcar endocrina, pues evidentemente afecta al pie y por lo tanto hay traumatólogos, afecta a la circulación y hay cirujanos vasculares, hay úlceras y entonces necesitamos podólogos que hagan la descarga y enfermeras que hagan la cura. Y entonces yo os voy a presentar, aquí estamos Sergi y yo. Este es el doctor Carlos Martínez, que es de cirugía vascular, es actualmente el coordinador de la unidad. El doctor Pau Tarrús es cirujano plástico. Los cirujanos plásticos también son necesarios a veces por los grandes defectos que por desgracia tenemos en los pies. A Sergi lo tenemos aquí. Ella es Laia Ferrerons, es la enfermera especializada en las curas. Además es la gestora de casos, que quiere decir que es la persona que recibe las consultas que se le hacen desde áreas básicas o desde el hospital y junto con Sergi determinan qué profesional debe valorarlas o si es necesario que vayan a otro especialista o a otra unidad. Aquí está Marc Moliné, que es enfermero y es el coordinador o supervisor de enfermería. Doctor Xavi Martí, que es cirujano vascular. Óscar Murillo, que es doctor de medicina infecciosa, pensar que muchas veces las infecciones que hay en los pies y en las úlceras necesitan también antibióticos. Es mi compañera, la doctora Magdaedo, también traumatóloga. La doctora Gonzalo Begoña, que ahora está de baja maternal, de vascular. Y estos dos últimos compañeros, el doctor Abelardo Montero es internista, es geriatra. Pensar que muchas personas que tenéis diabetes y problemas en los pies sois gente mayor, que toman muchas medicaciones, que tienen problemas de diferente índole, en el riñón, en el hígado, entonces él hace una valoración muy global de todas estas pautas. Y por último, y no más importante, el endocrino, ¿no? El Jordi Caballero, que es el que se ocupa de que vuestros azúcares, vuestros niveles de glicemia estén donde deben estar. Bueno, ¿y entonces por qué estamos aquí? Porque evidentemente, como ya sabéis vosotros, la diabetes afecta a muchos órganos del cuerpo. Y cuando realmente la gente habla de diabetes muchas veces lo relaciona con problemas en el riñón, con problemas en la vista, ¿no? Hay mucha gente que por desgracia pierde la vista, y con muchos problemas cardiovasculares, de corazón, problemas también a nivel del sistema nervioso central. Pero hoy no vamos a hablar de todo esto, hablaremos de la diabetes y vamos a poner unas cifras para que veáis que es muy importante y que la diabetes cada vez está más presente en el mundo. Pero sobre todo de los pies, porque es lo que nos dedicamos los que estamos aquí, y quizás a veces, como no es el problema que se le dé, quizás a nivel de las instituciones, pues la mayor importancia, porque hay cosas que quizás se le dan más preferencia, no olvidemos que el pie puede empezar con un problema de circulación en un dedo y acabar en una amputación, y eso no solo implica una pérdida de calidad de vida, sino que muchas veces, por desgracia, también pérdidas de vida. O sea, no solo quita la vida un problema renal o un problema en el corazón, sino también, por desgracia, la afectación de la diabetes en el pie, ¿vale? Entonces ya vamos a entrar en lo que va a ser la exposición que Isabel ha descrito aquí antes. Yo en mi primera parte vamos a hablar de lo que es los problemas que acontecen en los pies desde el punto de vista del cirujano. Yo soy traumatólogo. Yo no estoy solo, yo estoy, como habéis visto, también estaba la doctora Magdaedo, pero tengo dos compañeros más en el servicio de traumatología, que es la doctora Elena Cañas, también ahora de baja maternal, y mi compañero Óscar Pablos, y como podéis ver, cada vez son más los integrantes del servicio de traumatología que nos dedicamos al pie, y eso es porque cada vez, por desgracia, hay más problemas y más importantes en los pies de las personas, y un pie imposibilita mucho cuando no funciona. Pero la diabetes es un problema muy importante. Estas cifras que veis aquí son ya de hace unos años, en el 2013. Fijaros, en el mundo había en el 2013 casi 400 millones de personas con diabetes. Pero lo más grave no es esto, lo más grave es que casi la mitad ni lo saben. Es decir, no están diagnosticadas. Y esto hace que es un problema que es como el iceberg, ¿no? Quizás como otros problemas de salud, como la hipertensión, hasta que no te dan el achuchón, no te asustan. Pero cuando uno ve estas cifras se te tendrían que poner los pelos de punta. A mí, por desgracia, ya no. Pero, sinceramente,
que te digan que en Europa hay 56 millones de diabéticos, o en el sudeste del Pacífico, todo que es la zona de China, 138 millones de diabéticos, esto tendría que preocuparnos. Pero esto no es lo peor, es que en la población adulta casi son ya el 10% de las personas que tienen diabetes, es decir, de cada 100, 10 van a ser diabéticos prácticamente. Y no solo es un problema de salud, es un problema de salud en la morbilidad, lo que llamamos los problemas que te hacen ir al médico, sino que también genera muertes y gastos. Y esto es lo que hace que hoy consideremos la diabetes como la epidemia del siglo XXI. Y esto es importante que vayamos todos tomando conciencia. Por desgracia, no solo los que somos las personas que nos dedicamos al ámbito de salud, sino también los usuarios. Y creo que si estáis aquí es por eso, ¿no? Pero aún vamos a dar cifras más escalofriantes, y es que en el año 2035 la diabetes en el mundo habrá subido un 55%. Estas son cifras de la OMS. Y esto quiere decir que van a ser casi 600 millones de personas en el mundo que tendrán diabetes. Esto es un problema muy grave. Y si vemos bien incidencias, esto está dividido por continentes. Por suerte nosotros no estamos entre los peores como europeos. Quizás la zona del sur de Europa pues mejor por la dieta que tenemos, pero hay países de Asia y de Estados Unidos, Norteamérica, que tendrán unas incidencias enormes. ¿Vale? Por eso seguimos hablando de epidemia del siglo XXI. ¿Y cómo estamos aquí, en España? Luego hablaremos de Cataluña. Esto es porcentaje de enfermos diabéticos. Por ejemplo, en el año 2017 volvemos a estar en cifras de un 10. Es decir, de cada 100 personas, 10 tienen diabetes. Y si hablamos de Cataluña, en las últimas décadas, entre el 1993 y el 2013, había aumentado un 63% los enfermos diabéticos en Cataluña. Eso quiere decir que estamos hablando de muchas personas que pueden tener todos los problemas de los que vamos a hablar aquí, especialmente en el pie. Y no solo problemas de salud, sino muertes. Están muriendo en el año 2017 casi 1.800 personas al año en Cataluña por culpa de la diabetes. Bueno, ya hemos hablado de que afecta a muchos órganos. Aquí diferenciamos diabetes tipo 1 y diabetes de tipo 2, pero ahora veremos cuántas personas que tienen diabetes tienen números de tener un problema en el pie, y veremos que tampoco es desdeñable. ¿Por qué? Porque de pacientes que tengan azúcar sabemos que más o menos de cada 5, 1 va a tener una úlcera. Hoy leíamos, como hay muchas noticias hoy por el Día Mundial de la Diabetes, que estamos hablando entre un 15 y un 20%, es decir, de cada 5 diabéticos, 1 va a tener una úlcera. Y de estos, de cada enfermo con una úlcera, de cada 4, 1 va a tener una amputación. Y de las personas que sufren una amputación, el 85% vienen antes por una úlcera. O sea que muy poquitos van a ser problemas de amputación que son muy graves, que vengan de no tener una úlcera. Por eso es muy importante, y vamos a hablar mucho, y por eso tenemos aquí a Sergi, de curar bien las úlceras, porque si no vamos a tener un problema muy importante, un problema de mucho gasto sanitario, de mucho problema de salud, de mucha discapacidad, de mucha pérdida de salud. ¿Y cómo llegamos hasta aquí? Vosotros sabéis por qué tenéis un posible y potencial problema en los pies cuando tenéis diabetes, porque tenéis una pérdida de sensibilidad. Y a veces una pérdida de sensibilidad que no es consciente. Es lo que llamamos la pérdida de sensibilidad a la protección. No notáis el fuego. No notáis si estáis cerca de un brasero y os estáis quemando. O no podéis notar, por ejemplo, que lleváis una arruga en el calcetín. O una piedra. O estáis caminando encima de una superficie y os podéis hacer hecho daño y no lo sentís. El otro gran problema que tiene el enfermo diabético con el tiempo es un problema de circulación. Sobre todo en las arterias que van, es decir, que son las zonas donde se colapsan y por lo tanto si no llega sangre a las piernas vamos a tener problemas muy importantes, no solo en sí lo que es ya que no te llegue sangre a los pies, sino que se van a curar peor las heridas, vamos a tener más índice de infección, vamos a tener la piel más seca, tenemos agrietamiento y todo esto en conjunto es un potencial peligroso al cual se añaden otros factores. Espero que los que sois diabéticos vayáis tomando conciencia de que si ya de por sí, por desgracia, tenéis esta enfermedad, pues hay otros factores de predicción muy negativa, como es ser fumador,
tener sobrepeso o encima tener colesterol. Por eso la diabetes no solo hemos de controlar los problemas propios del azúcar, sino que de los otros factores que pueden generar pérdida de salud y que son muy importantes estos tres para que realmente vuestros pies estén bien protegidos. ¿Cuáles son los problemas que presenta el pie diabético? Voy a ser muy decoroso en no presentar imágenes que puedan hacer daño a vuestra sensibilidad. Evidentemente, nosotros vemos problemas muy graves, estamos acostumbrados a ello y la intención es de que podáis tomar un poco de conciencia, pero sin ser alarmistas. O como mínimo, pues que realmente las imágenes que veáis yo he mirado con mucho cariño de que no os puedan herir la sensibilidad. Uno de los problemas principales, la lacra que la gente asocia a problema diabético, pie, úlcera, perder el pie, es esto, la ulceración. Pero hay más. Una úlcera en sí no es solo un problema, es un espacio de entrada a todos los gérmenes que hay alrededor y en el suelo, en el calcetín, en el sudor, para que se produzca una infección en la profundidad. Y a esta infección, sobre todo si afecta al hueso, pues tiene una entidad de gravedad muy alta. Luego hay alteraciones mecánicas. Los diabéticos con el tiempo, con esta pérdida de sensibilidad y otros problemas, hacen deformidades, hacen garra en los pies, hacen caída del pie y esos apoyos incorrectos, añadidos a la falta de sensibilidad, favorecen los otros dos. Y una situación que no sé si habéis oído alguna vez hablar de la enfermedad de Charcot. Es una de las patologías más graves del pie diabético y consiste en una desestructuración del pie. ¿Os acordáis de los pisos que tenían aluminosis? Ahora hemos tenido un ejemplo cerca de Barcelona, ¿no? Que sus paredes se desmoronan, pues esto es lo mismo, pero aplicado a un pie. Y una cosa que yo como traumatólogo no trato o no veo implicado tan directamente es la falta de irrigación. Aquí es donde participa el cirujano vascular. Cuando tienen un stop, cuando no llega sangre, cuando tenemos lo que llamamos isquemia, igual que pasaría a un corazón, evidentemente el corazón pues puede ser evidentemente directamente pérdida de la vida, pero en el pie también es pérdida del pie. Todos estos problemas juntos no se presentan, por suerte, pero pueden estar imbricados, correlacionados, ir juntos 2 o 3, y luego veremos algunos ejemplos y cómo los podemos afrontar. Entonces, del Charcot quiero decir una mención porque es de las menos conocidas, por suerte no es la más frecuente, pero es muy grave cuando se presenta, porque es como cuando el puente en Italia se desmoronó hace 2 veranos. Realmente son deformidades muy severas en que el paciente pues acude a la consulta como si fuera un pie totalmente deformado que no tiene aspecto de pie, En vez de tener el puente normal, se hunde, incluso tiene una forma en balancín o incluso puede llegar a apoyar por el tobillo en vez de por el talón. Y es una de las patologías que como traumatólogos tenemos más específica para tratar. Pero una pregunta que os haréis, ¿todos los enfermos diabéticos tenemos la misma predisposición a tener un problema en el pie? Es curioso porque todos los que habéis levantado la mano antes, ninguno ha tenido un problema severo en el pie. Y me gusta porque estáis aquí y supongo que así también tomaréis más conciencia. No todos tenéis el mismo riesgo de sufrirlo. ¿De qué dependerá? Pues dependerá de cómo tengáis esa sensibilidad, de cómo tengáis esa circulación, que son los problemas que hablamos al principio, y luego de la deformidad o del antecedente de haber padecido una úlcera. Si no tenéis nada de esto, estaréis bajo riesgo. Es decir, sois los pacientes que Sergi y los compañeros de podología, pues con que vayáis una vez al año a mirar los pies, pues tendréis seguramente suficiente. A medida que se van añadiendo factores de riesgo, vais perdiendo sensibilidad, cosa que lo tenemos que estudiar nosotros, porque vosotros no sois conscientes a veces. Evidentemente, pues falta de pulsos, que también lo explicaremos y lo explicaremos aquí, pues llega un momento que cada vez necesitáis más revisiones, más cuidados, porque el riesgo es mayor hasta llegar al propio pie ulcerado, que es el pie diabético que atendemos nosotros. ¿Y cómo sabemos si ese pie tiene riesgo o no tiene riesgo? Es decir, ¿cómo sabemos si ese pie está bien en la circulación, en la inervación? Pues nosotros básicamente utilizamos este monofilamento, nada, es como un pelo, que lo hacemos palpar en diferentes puntos de la planta del pie y sabemos si tenéis esa capacidad de protección o no. Si lo notáis, si nos decís que lo notáis,
también nos podemos engañar, decir que no estamos tocando y no tocamos, simplemente es para certificar si es real la prueba o no. Nos da la información de si tenéis esa capacidad de protección tan necesaria para saber si estamos pisando bien, si nos estamos quemando, si tenemos una arruga en el calcetín. Luego necesitamos saber cómo tenéis la circulación, palpamos los pulsos y hacemos otras pruebas para saber si a la extremidad, si el pie está bien perfundido. A veces el pie, yo los pies no los noto fríos, los noto bien, pero no llega suficiente sangre. Y esto es otro estudio que hacemos para saber si tenéis buena circulación en los pies. Luego tenemos que mirar si tenéis úlceras o no. He encontrado la más pequeñita que tenía, para que ninguno se asuste. Si una persona está apoyando mal en esa zona y no tiene ningún problema de diabetes, ni problemas de circulación, ni problemas de sensibilidad, le sale un callo, ¿no? Nosotros hablamos de queratosis. Una callosidad en un paciente que siente y tiene buena circulación, se la trata, se pone una descarga, va al podólogo, va al esteticien, se la quita. En cambio, una persona diabética eso no lo siente y con el tiempo llega un momento en que esto pierde la barrera de la piel y se hace un agujero y por aquí entran los gérmenes hacia el interior. Y luego hay deformidades a veces que también se ulceran. Rozan con el calzado estos dedos y como rozan el calzado y no los notamos, hay personas que nos vienen a la consulta que el jueves estaban bien y el viernes vienen con un agujero en el dedo. Entonces, ya llegamos tarde. ¿Y dónde podemos atender a estos pacientes? Hay básicamente tres centros de atención para lo que son los problemas del pie diabético. El primer modelo, el mínimo, el básico, normalmente está en el CAP. Normalmente lo lleva el médico de familia y enfermería. En algunos privilegiados centros que son mínimos, hay el papel del podólogo que estamos luchando porque así sea. Es decir, que el podólogo, igual que el odontólogo, esté en el ambulatorio. Pero sabéis que no estamos en una época, dijéramos, políticamente, económicamente muy viable, como para pedir que el podólogo pueda estar en el centro de atención primaria. Luego, si queréis, lo hacemos preguntas, ¿vale? Luego, el modelo intermedio suelen ser en centros hospitalarios comarcales y el modelo de referencia en los hospitales de nivel 3, como en el Hospital de Belviche, la unidad que tenemos, son todos aquellos que tienen los medios de diagnóstico y de tratamiento para todos los problemas del pie diabético. Y ahí es donde entramos los diferentes profesionales de la salud. ¿Cómo está el tema de unidades de pie diabético en España? Pues está mal. Está muy mal porque este estudio es del 2014, nos decía que como atención especializada, es decir, como la unidad que tenemos nosotros en el hospital, no llega, sobrepasa un poquito la cuarta parte, o sea, un poco más del 25%. Aquí, sobre todo, lo que hay es unos 6 profesionales por unidad, nosotros somos unos poquitos más, y no sobrepasan ni casi la mitad los que tienen un podólogo, que es un papel muy importante en una unidad de pie diabético. Y en cuanto a estas unidades, ¿dónde suelen estar? Pues las que más unidades de pie diabético tienen es Andalucía, Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Valencia. Estas cifras ahora se han actualizado y por suerte aquí en Cataluña tenemos bastantes más de las 5 que ponía aquí. Y en cuanto a hospitales, no a unidades en general que hay en España, nuestra compañera de podóloga Carolina Padrós hizo una revisión de centros hospitalarios en el 2013 que tengan unidad específica de pie diabético como la de Belviche, solo había un 11%. Un 11%. Creo que ahora estamos en 17%. O sea, muy poquitos hospitales tienen unidades de pie diabético. Y en Cataluña, pues en Cataluña en el 2012 tampoco estábamos mucho mejor. Estamos bien equipados, es decir, hay bastantes infraestructuras, pero en cuanto a unidades específicas, poquitas, muy poquitas. La nuestra cuenta con 3 especialidades médicas. Está endocrinología, que evidentemente es una enfermedad, el azúcar, una enfermedad endocrina. Medicina interna, os comenté el papel del internista, y el infectólogo, por todo el tema de las infecciones y el control con los antibióticos. Las especialidades quirúrgicas son 3, traumatología, que es COT, cirugía ortopédica, cirugía vascular y cirugía plástica. Evidentemente, enfermería y podología. Y como veis, sobre todo un trabajo en equipo. ¿Y por qué es importante trabajar en equipo? Porque está demostrado que en unidades de este tipo se puede reducir más del 50% las amputaciones mayores.
Es decir, la suerte que podamos tener una unidad como la nuestra y como muchas que hay en esta zona de Cataluña, especialmente en el área de Barcelona, es que podemos reducir las amputaciones mayores más del 50%. Y lo que queremos es evitar esto. Lo que nos gusta es ir al médico un día, te ve un médico, uy, esto te tiene que ver, aparte del que soy yo, el del azúcar, te verá el vascular. Ven, espera, que te dan visita fuera, salís fuera, te da visita para el mes siguiente. Entonces, al mes siguiente vais a ver el vascular dice, uy, este dedo está muy deformado, te tiene que ver el traumatólogo. Entonces, vamos a pedir visita fuera y el traumatólogo te da una visita para 2 meses más tarde, porque nosotros aún tenemos más lista de espera. Lo que queremos es esto, un modelo, que es el que os vamos a presentar, en el cual el paciente el mismo día puede ser visto por varios especialistas a la vez y por podología y por la enfermera, con lo cual se le hace la cura, se le puede hacer la descarga y se le puede hacer las valoraciones de todos los médicos que estamos en la unidad. Es decir, un equipo A, ¿vale? Esto empezó a funcionar en septiembre del 2013, ahora llevamos más de 6 años. Estamos en 4 despachos los viernes, mañana excepcionalmente yo tengo 25 visitas, porque solo visito 2 veces al mes y mañana, como fue fiesta hace 2 semanas, que fue el día 1, pues tengo el doble. Hay 2 enfermeras, un podólogo, Sergi, hay 1 o 2 especialistas médicos que son los que suelen hacer la primera visita y 2 especialistas quirúrgicos. Tenemos la capacidad de hacer estudios de Doppler, es el ecógrafo, como las embarazadas, aquel que hace el ruido, que es el que mira la circulación. Y esto lo hace el cirujano vascular y también lo pueden hacer servir muchas veces la enfermería y Sergi. Y luego tenemos la capacidad importantísima de ese mismo día hacer radiografías. Esto es uno de los módulos donde visitamos. Aquí están los 4 despachos. Está en la planta 1, corresponde a cirugía vascular. Y estos son los 4 despachos. Esta es la salita de espera. Y esto es el pasillo técnico por donde nosotros pasamos. Yo, por ejemplo, estoy aquí mañana, pero puedo ir pasando en donde me requieren, ¿no? Si el cirujano vascular está haciendo un Doppler y tiene un problema porque ve que hay algún dedo que no le gusta, me llaman a ver, pasa por aquí, voy para allá, lo miro, y esto hace que a veces, pues, 15, 20 visitas se conviertan en 35. Pero por lo menos para vosotros es una gran ventaja, porque en un día lo compactáis todo. Esta es la salita de espera y este es el pasillo técnico, ¿vale? Entonces yo ahora aquí iba a parar mi primera parte y os queríamos pasar un vídeo que salió en la maratón de TV3 que tuvimos el placer de participar hace 3 años creo que fue ya, en que como era el programa de la maratón era dedicado a la diabetes, pues nos vinieron a filmar y me gustaría que vierais para que entendáis un poquito el trabajo que hacemos allí. I vaig estar un any, per curar-me, quasi un any. I després, quan se me va curar, al cap d'un mes o així, se me van començar a deformar els dits i no. Estava prenent el sol i em vaig rascar el peu. I em va sortir un foradet. I va, allò no em vaig fer cas. Però, bueno, sí que em vaig fer cas. Em va tentar el que era els peus, el problema que teníem els diabètics. I m'han fet tallat un mig llit, vaig fa 5 setmanes el llit que em va consumir. Tot vaig bé perquè hi ha un tallo per aquí o res, però els peus és el meu punt flac. I em van dir que vingués aquí el peu diabètic. Bueno, quan parlem d'unitat funcional de peu diabètic ens referim a un conjunt de professionals que d'una forma conjunta podem fer una valoració de la problemàtica que presenten aquests pacients al seu peu. Fem avui la primera visita, no, José? Que mai no s'havia visitat aquí. El paper de l'endocrinòleg dins de la unitat és el tractament pròpiament de la hiperglicèmia. És una milotoma, ¿verdad? També. En funció de les necessitats que tingui cada malalt, busques ajudar amb els companys que participen, no? Amb els cirurgians, amb el company de malalties infeccioses, però la primera valoració l'acostuma a fer l'endocrinòleg. El peu diabètic acostuma a tindre 2 complicacions més importants, que són una falta de sensibilitat al peu i una falta de rec sanguini. I normalment comencen amb una petita ferida i això va desembocant cada vegada una llaga més gran fins que al final moltes vegades arriba a l'amputació, que és la gran lacra de la diabetis.
Doctor Martínez, que no me conoce, soy del quirófano vascular. ¿Qué ha pasado, caballero? Del cor les artèries van sortint i cada cop són més petites i en els diabètics és molt típic que es tapin les que serien del genoll cap avall. Llavors, quan això passa, evidentment arriba menys sang al que seria la punta dels dits. Tot això conforma que estiguin en un alt risc d'acabar amb una amputació si no hi arribem a temps. És una patologia que evidentment necessita un grau alt de comunicació i un grau alt d'efectivitat. I tenir aquí diferents especialistes en el mateix moment ens dona aquesta eficàcia. Bueno, fins ara teniu alguna pregunta, alguna qüestió que voleu, o esperem al final, el que preferiu? Escolta, la neuropatia diabètica afecta el peu del dia? Sí, i tant, i tant. És el principal problema. I el brazo també. Sí, pero en menos frecuencia. Es más frecuente en la extremidad inferior, en los pies. A mí me está afectando bastante al brazo derecho. Es más típico de los pies, de la parte inferior de las piernas, ¿vale? Y una cosa, ¿ustedes que están ligados a la seguridad social? O Exactamente. Es una planta que tiene. Nosotros visitamos, si queréis luego lo explicamos mejor, esto es el modelo de atención en la consulta. Evidentemente estos pacientes los vemos en urgencias, los vemos en la planta y cuando podemos pues vuelven a atención primaria si el problema se ha solucionado o se ha mejorado. Pero si queréis luego lo explicamos un poquito más extenso. ¿Por casualidad alguna tarjeta? Luego hablamos sobre eso. Luego hablamos. Ahora os paso con Sergi que os va... Perdona, la pregunta que te he hecho yo antes de la neuropatía diabética, claro, cuando te las detectan, que me la han detectado a mí, que la electromiografía que te hacen, entonces pasa una cosa, que el neurólogo te dice, esto no tiene cura, es solo llevar un buen control de la diabetes. A ver, la neuropatía es difícil de tratar. Lo que incomoda más al paciente es el dolor y lo que incomoda más a los cirujanos y a los podólogos es la falta de sensibilidad. O sea, vosotros lo que no notáis para nosotros es un problemón y lo que notáis es un problemón para vosotros. Entonces es difícil, hay medicamentos para tomar e incluso hay algún caso que es quirúrgico, pero la mayoría de las veces, por desgracia, hoy en día no hay un gran tratamiento que lo solucione. Bueno, sí, hay uno importante que es preventivo. Que es lo que ahora vamos, sobre todo hablamos, ¿vale? Bueno, por mi parte, me gustaría explicaros cómo no llegar a ese extremo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito sobre educación y prevención del pie diabético, ¿vale? La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ha definido el pie diabético como ulceración, infección o gangrena del pie asociados a neuropatía diabética, diferentes grados de enfermedad arterial periférica, siendo el resultado de la interacción de diferentes factores metabólicos. ¿Esto que no se entiende? Quizá nosotros sí podemos entender esto. Para que lo puedan entender, básicamente lo que dice es... ¿Qué es la diabetes? La diabetes es la acumulación excesiva de azúcar en sangre. Cuando tenemos esto durante el tiempo, se producen las complicaciones a largo plazo del azúcar, ¿vale? Como hemos comentado antes, afecta a la vista, al riñón, pero lo más importante y lo que nos tenemos que quedar nosotros hoy es la neuropatía diabética y la arteriopatía, ¿vale? ¿Qué provoca esa neuropatía diabética? Bueno, pues para empezar, provoca la disminución o ausencia de la sensibilidad en los pies. Además, provoca anhidrosis. Esta palabra significa que el pie deja de sudar. El sudor es la primera hidratación natural de la piel en el cuerpo, ¿vale? Si perdemos el sudor, el pie se agrieta, se seca, lo que nos puede llevar a una úlcera en el pie, ¿vale? Y por último, provoca disminución de la fuerza muscular, ¿vale? Como hemos comentado antes, en principio, todos los diabéticos que están en esta sala, cada año deberían de ser sometidos a una exploración neurológica del pie y arterial del pie. Los que están aquí
y son diabéticos, cada año se la hacen en el ambulatorio. Muy bien. Esto es importante, ¿vale? Porque de un año a otro puede cambiar mucho. Y si vemos que de un año a otro se pierde la sensibilidad, ¡uy! Alerta, ¿vale? ¿Qué complicaciones da esa neuropatía diabética en el pie? Bueno, primero edema, es decir, hinchazón en los pies. Lo que queremos centrarnos hoy es que son las úlceras en el pie y, como ha comentado el doctor Pérez, también la artropatía de Charcot, ¿vale? Nos vamos a centrar en esta segunda, ¿vale? Por otro lado, hemos comentado la falta de sensibilidad en los pies, pero también hay algo muy importante, que es la falta de riego sanguíneo en los pies, ¿vale? Básicamente es eso, ese azúcar se va acumulando en las arterias e impide que llegue la sangre a los pies. ¿Cómo podemos comprobar anualmente en los diabéticos que la sangre llega bien a los pies? Bueno, pues hay una prueba muy sencilla que lo que hacen es comparar la cantidad de sangre que llega a los brazos con la que llega a los pies. Para estar bien, tiene que llegar la misma sangre a los brazos que a los pies. En el instante que a los pies llega menos sangre, hay un problema, ¿vale? Y esto hay que irlo siguiendo para evitar que realmente podamos perder de forma completa la circulación arterial en los pies. Esta úlcera, ¿vale? Yo quizá he cogido la más, intermedia, ¿vale? Es un caso que es interesante de comentar, ¿vale? Porque el pie diabético también afecta a las clases sociales, ¿vale? Es una enfermedad que en la sala de espera, nos podemos encontrar pacientes de todo tipo, pacientes de clase alta, pacientes de clase baja, pacientes de etnia gitana, pacientes árabes, pacientes españoles. Entonces, pacientes también que viven solos, pacientes que viven acompañados con la mujer y con 5 hijos, ¿vale? Entonces, hay casos que son especiales, ¿vale? Porque cuanto más tengamos en nuestra contra, más dificultad de que nosotros podamos curar esas úlceras en los pies, ¿vale? Para empezar, ¿cómo prevenimos, no? Lo más importante y lo esencial es, si tenemos bien controlado el azúcar, no vamos a llegar nunca a este extremo, ¿vale? Podemos ser diabéticos toda la vida, pero con un control excelente, ¿vale? Entonces, no tendremos nunca esta complicación en el pie, ¿vale? Además, como hemos dicho, manteniendo un buen control del azúcar en sangre, ¿no? Además, también, en caso de que haya personas que fumen, pues dejar de fumar y, sobre todo, también mantener controlado el colesterol, porque cuanto más colesterol y más azúcar haya, las arterias y los nervios más se van a ver visto afectados, ¿vale? Hoy nos queremos centrar sobre todo en la higiene de los pies y en la prevención de un golpe en el pie o un traumatismo que pueda provocar una úlcera en el pie. Empecemos con la higiene, ¿vale? Para empezar, la higiene tiene que ser diaria y con el agua no más de 37 grados. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado antes, en caso de que tengamos un poquito de neuropatía diabética, nos podemos quemar, ¿vale? Y sobre todo, no exceder los baños a más de 10 minutos. Hay que usar jabón neutro, ¿vale? Las esponjas tienen que ser naturales, evitar esponjas de tejido sintético o esponjas artificiales, ¿vale? Porque pueden hacer roces y pueden dañar a la piel. Es importante que se sequen los espacios que hay entre los deditos, ¿vale? Porque este espacio se puede macerar, es decir, se puede haber un acúmulo de humedad y se pueden hacer llagas, ¿vale? Y alguien dirá, ya, pero es que yo no me llego, ¿no? Con la toalla, podemos tener el secador de pelo, ponerlo con el aire frío y desde la silla o desde el váter secarnos bien los espacios que hay entre los deditos, ¿vale? Esto es un truco que si no lo dicen quizá no caemos nosotros, ¿no? Pues que lo sepan, que pueden hacer eso. Y sobre todo, ponerse cremita en los pies, crema, aceite. Tengo pacientes que se ponen el aceite de oliva con el que cocinan, se lo ponen en los pies. Cualquier cosa que hidrate los pies.
No hace falta ir a la farmacia y comprar la crema más cara. Con el aceite de oliva de toda la vida de casa, con ese mismo, el pie ya está completamente hidratado. Bueno, ¿cómo podemos prevenir un golpe en el pie, ¿no? Pues para un golpe o prevenir que tengamos una úlcera en el pie. Pues para empezar hay que mirarse cada día los pies. Esto es muy, muy importante, ¿vale? Y observar si hay cambios en estos pies. Cambios de color, cambios de temperatura, cualquier cosa, ¿vale? Cualquier cosa que pensemos que el día de antes o la semana de antes no estaba, hay que observarlo bien. Bueno, como hemos comentado, también hay que hidratar los pies. Medias y calcetines adecuados. Luego hay un apartado en que vamos a hablar de esto y del calzado, ¿vale? Cambiarlos de forma diaria. Los zapatos también es un tema que vamos a entrar más adelante, ¿vale? Pero sobre todo tienen que ser unos zapatos adecuados. Sé que sobre todo es un problema que afecta mucho a las mujeres. En el momento que les decimos, este zapato no lo puede usted llevar, ¿vale? Pero bueno, luego iremos a ese tema. Esto, que parece una tontería, por desgracia estamos en un momento en el que hay mucha pobreza energética, ¿vale? Y muchas de las úlceras que nos llegan a la consulta las han provocado bolsas de agua caliente. La gente tiene la forma más económica de calentarse y muchas veces no son conscientes de que estas bolsas pueden causar quemaduras en los pies, ¿vale? Entonces, es importante que la gente sepa que son peligrosas, ¿vale? Quien dice bolsas dicen estufas también. Cuando haya una lesión, aunque sea una tontería, hay que ir a la enfermera, al ambulatorio más próximo y comentarle. Que la enfermera dice que no es nada, que es una tontería, no pasa nada, pero al menos nosotros estamos más tranquilos y ustedes también, ¿vale? Y por último, si hay un problema en la vista, que esto pasa normalmente en los diabéticos, hay que pedir ayuda. Una vecina, un vecino, una cuidadora, ¿vale? Pero sobre todo hay que pedir ayuda. Importante, esta observación que hemos comentado tiene que ser normalmente después de que se limpien los pies, ¿vale? Porque si no nos podemos confundir un hilito con que tenemos una grieta en los pies, ¿vale? Es importante que observemos plantas y talones. Vigilar si han salido duricias nuevas o alguna uña que se nos clave. En caso de que no nos podamos ver bien a los pies, podemos usar un espejo, como la foto, ¿vale? Ponemos un espejo, ponemos el pie así, el espejo delante, y así ya podemos vernos bien la planta de los pies. Gafas, sobre todo, están para algo, ¿vale? Y en caso de que las gafas no sean suficientes, hay lupas con aumento, ¿vale? Y sobre todo, cuando miremos los pies, intentar que no sea por la noche, ¿vale? Sino en la ventana, al mediodía, ¿vale? Para vernos bien los pies con buena luz. Bueno, como hemos comentado antes, cambios de color en el pie o alguna dureza nueva o alguna grieta en el pie que no teníamos antes. Lo que comentábamos de los espacios entre los deditos, esto se puede convertir en una llaga. O si no se convierte en una llaga, esta pérdida de piel puede entrar algún bichito y este bichito se nos puede ir al pulmón, ¿vale? Y nos puede crear una infección grave. Cualquier callito entre los deditos, esto que parece una tontería, en diabéticos pueden perder el dedito por culpa de esto, ¿vale? Los típicos callitos que salen en el dorso, esto se puede convertir en una úlcera de forma muy rápida también. Los callos, ¿vale? Estos callos, debajo de estos callos puede haber una úlcera, ¿vale? Entonces, intentemos no hacer esto en casa, acudir al podólogo. Saben que como diabéticos tienen 3 visitas al podólogo gratuitas, ¿vale? ¿Eso implica que las 3 sean suficientes? No. Implica que Catsalut les financia 3 visitas al año, pero el podólogo tendrá que decidir cuántas veces tienen ustedes que acudir al podólogo al año, ¿vale? Intentar no llegar a este límite de estas uñas, ¿vale? Se ven muchísimas. Esta uña puede hacer un roce en este dedito
el roce convertirse en una lesión, la lesión en una úlcera, y al cabo de 2-3 días este dedito se pierde, ¿vale? Una señora ha comentado que las uñas se le clavan, ¿verdad? Pues intentar, a la mínima que se claven, acudir al podólogo para no llegar a esta infección, ¿vale? Que como hemos comentado antes, puede llegar al pie, del pie puede llegar al pulmón, ¿vale? Y sobre todo los hongos, hay que tratarlos. Los diabéticos son muy propensos a tener hongos en las uñas. Pues no pensar que simplemente tengo la uña así y ya está, no. Hay que tratarse los hongos en los pies. Volviendo al tema de las medias y los calcetines, ¿vale? Importante que sean los calcetines de fibra natural, algodón, hilo, lana. Mientras no sea de fibra sintética, cualquiera de estos ya va bien, ¿vale? Intentar no usar ligacamas, ¿cómo se dice ligacamas? Ligueros, ligas, sí, exactamente, ¿vale? En verano pensamos que como hace calor ya no podemos llevar un calcetín en el pie, ¿no? Pues que sepamos que podemos usar piquis. Es más, tenemos que usar piquis, porque al menos la planta del pie va a estar un pelín más protegida, ¿vale? Importante, un truco que yo tengo para evitar que los calcetines hagan marca es cortarle la goma. Y entonces el calcetín, aunque se baje, bueno, pero al menos esa goma no va a hacer que me haga un daño en el tobillo o en la pantorrilla, ¿vale? El calzado, tema muy importante, ¿vale? Solemos pensar que por comprarnos un zapato un número más grande de lo que es nuestro pie, no hay ningún problema en los pies. Si ven esta foto, bueno, este dibujo, 2 zapatos del mismo número, como el pie, aquí está perfectamente a sus anchas y aquí en cambio no. ¿Esto con quién pasa más? Con las señoras. Cuesta mucho, ¿vale? Cuesta mucho convencerlas de que el zapato, no, pero si el zapato es un número más grande del mío, no pasa nada por eso. Lo que importa es el ancho del zapato. Entonces, las modas no hacen muy bien a la diabetes, ¿vale? Porque ahora se llevan de moda los zapatitos con la puntera así, de punta, ¿vale? Pero ven cómo el pie está sufriendo por dentro, ¿vale? Entonces, bueno, como consejo para los zapatos, es importante que los zapatos sean de piel natural o suave, ¿vale? Con cordones o velcro, que no pesen mucho, ¿vale? Intentar evitar zapatos de mucho peso. Que la punta sea como esta, ¿vale? Intentar evitar puntas muy pronunciadas. Que transpiren los geos, ¿vale? La verdad que son muy buenos zapatos. Intentar evitar que en el interior hayan costuras. Cuando compremos un zapato, poner la mano por dentro y si vemos costuras o algo que sobresalga de ese zapato, mejor evitarlo, ¿vale? El talón, no es bueno ni ir completamente plano, ni ir con un talón de 5 centímetros, ¿vale? Lo ideal serían entre 2 y 3, ¿vale? Y bueno, pues el zapato tiene que ser adecuado para cada ocasión. No vamos a ir a la playa con tacones, ni vamos a ir a caminar con zapatos de salón. Tendremos que utilizar cada calzado según su uso. Un consejo que damos siempre, sobre todo a la gente mayor, es que los pies se hinchan, ¿no? Entonces es importante que compremos los zapatos a partir de las 6 de la tarde, porque es cuando el pie va a estar más ancho. Porque a veces pasa que compramos un zapato por la mañana, luego por la tarde este zapato no me viene bien. Bueno, pues que sepan que es porque el pie por la tarde es cuando más se hincha. En cambio, si yo me compro el zapato por la tarde, por la mañana va a estar bien ese pie. Y por la tarde igual, ¿vale? Intentar cuando nos compremos un zapato nuevo, no usarlo durante todo el día. Primero lo probamos 1 horita, al día siguiente otras 2 horas, ¿vale? Hay que comprobar diariamente que no haya nada en el zapato. Un forro,
incluso nos hemos encontrado gente que dentro llevaban piedras, llevaban tornillos, llevaban grapas, ¿vale? La consulta. O sea que es importante que cada día pongamos la mano dentro, porque a veces lo que pasa es que seguro que muchos de ustedes cuidan a sus nietos. Y los nietos jugando, pues dejan, a veces nos hemos encontrado hasta muñequitos en los zapatos de los abuelos, ¿vale? Entonces es importante que lo revisemos cada día. Pues nos podemos encontrar con cosas más graves, cristales, arena, chinchetas, ¿vale? Esa tabla, lo que queremos hablar o lo que queremos explicar es que no todos los diabéticos tienen el mismo tipo de pie, ni todos los diabéticos tienen que llevar el mismo tipo de zapato, ¿vale? Si yo soy diabético de hace 20 años y yo voy a la enfermera o al podólogo y me dice, usted tiene la sensibilidad estupenda, ¿hace falta que me compre un zapato específico de pie diabético ancho? No, no hace falta. Simplemente con que tengamos en cuenta lo que hemos dicho antes, ya estaría. A la que empecemos a tener alguna pérdida de sensibilidad, alguna deformación en el pie, algún dedo en garra, tenemos que tener en cuenta que los zapatos tienen que ser más especiales y que en este caso tendríamos que llevar plantillas en los pies, pero plantillas no las del Mercadona, sino plantillas hechas por un podólogo, ¿vale? Y por último, en caso de que haya alguna amputación o haya alguna úlcera, el zapato tenía que estar hecho a medida, ¿vale? Para las curas de los pies, en caso de que nos encontremos alguna lesión en el pie, como hemos comentado antes, es importante que acudamos de seguida al ambulatorio más cercano, ¿vale? La enfermera o el médico pues dirá la gravedad que tiene esa lesión, ¿vale? De todos modos, es importante que nos limpiemos las lesiones en los pies cada día y las curemos cada día, ¿vale? Si sabemos que esa lesión, ese roce en el talón, lo ha hecho un zapato nuevo, aunque el zapato haya costado 100 euros, a la basura, ¿vale? Porque si no, sé que solemos pensar que, quizás al estrenarlo, hasta que no se me adapte en el pie, eso sí me pasa a mí, vale. Pero a gente con diabetes, algo así puede causar una amputación, ¿vale? Evitar que si salen bullofas, ampollas, intentar no tocarlas, ¿vale? Ir al ambulatorio y que se encarguen ellos. Intentar no pintar las lesiones ni con micromina, que se ha puesto de moda ahora otra vez, ¿vale? Intentar que todo lo revise siempre el doctor o la enfermera. Intentar no hacernos autovendajes a nosotros mismos, todo a la enfermera. ¿Qué tenemos que evitar, no? ¿Qué cosas, qué utensilios tenemos que intentar evitar? Bueno, pues para empezar, tinturas que pinten, porque nos pueden confundir. Me he dejado algo antes, volviendo atrás. Aquí, es importante. Tendríamos que comprar calcetines claritos. ¿Por qué? Porque si tenemos alguna lesión en el pie, cuando nos quitemos el calcetín diremos, uy, ¿esto qué es? ¿Esto es sangre? En cambio, si tengo un calcetín de color negro o de color azul, no lo voy a ver, ¿vale? Es un consejito más. Volviendo a esto, hay que evitar callicidas, los callos, las durezas en los pies, al podólogo, ¿vale? En la farmacia venden muchas cosas, pero muchas cosas hacen mucho daño, ¿vale? Y hemos tenido muchos casos de úlceras que han sido causadas en el pie por culpa de un abuso de un callicida. Intentar evitar apósitos que no desenganchen, ¿vale? Hay apósitos que nos cuesta sacarlos, que hacen más daño el apósito que no la propia lesión en el pie. Intentar evitar los secadores de pelo, pero con aire caliente, ¿vale? Con aire frío hemos comentado antes que sí. Intentar evitar la piedra pómez, ¿vale? Eso que sobre todo a las señoras les encanta cada semana pasarse su piedra pómez, ponerse crema en los pies. Hay quien me dice, es que yo no llego. Si llega con la piedra pómez, seguro que llega también a ponerse crema. Si no, su marido, su mujer, sus hijos. Y si no, un consejo. Una bolsa de plástico, echan un pegote de crema y ponen los pies dentro de la bolsa de plástico. Y así seguro que llegan, ¿vale?
Importante, los callos, hojas, yo sé de señoras y de señores que se quitan los callos con la Gillette de toda la vida. Entonces, hay que evitarlo, ¿vale? Podemos hacernos sangre. Y si nos hacemos sangre y no lo curamos, se puede infectar, ya han visto a lo que podemos llegar. Intentar no cortarse las uñas si hay problemas de visión, de movilidad, ¿vale? Al podólogo. Que el seguro solamente nos cubre 3 veces al año, pues intentar que al menos otras 3, pues del bolsillo, ¿vale? Intentar decir, bueno, pues ahorro para ir al podólogo, que al final son 20-25 euros, y al menos estoy tranquilo que durante el año voy a estar con las uñas sin ningún problema malo, ¿vale? Bueno, hasta aquí los consejos para evitar llegar a una úlcera de pie diabético. A continuación les quiero comentar qué función tiene o debería tener el podólogo dentro de las unidades funcionales de pie diabético, ¿vale? Para empezar, hablarles de el podólogo como profesional, ¿vale? Nuevamente, la Vox Populi lo que dice que el callista, ¿no? El callista que me corta las uñas y me quita los callos. Bueno, pues que sepan que el podólogo es mucho más que eso. Es un profesional que se dedica como mínimo 4 años de su vida a estudiar en la universidad todo lo que tiene que ver con el pie, ¿vale? Entonces, bueno, para empezar, somos los especialistas en anatomía y biomecánica del pie. También sabemos hacer exploración física, vascular, etcétera. También somos especialistas en realizar plantillas, ¿vale? Pero plantillas adaptadas a cada uno de sus pies. También hacemos siliconas para proteger ese dedito que se pone en garra también. En principio no debería haber ningún especialista más, ni esteticista, ni pedicurista, que pueda sacar la dureza de los pies que no seamos nosotros, ¿vale? Entonces eso es importante, porque a veces dicen, no, yo voy a la China, que me cobra, a la China de la esquina, que me cobra 15 euros y me quita los callos muy bien. Si alguien se entera de eso, la China corre peligro, básicamente, ¿vale? Porque, bueno, básicamente porque el material cortante, el bisturí, solamente lo podemos usar nosotros, ¿sí? Además, luego veremos un caso, ¿vale? Somos especialistas en realizar descargas para evitar que esas úlceras contacten con el suelo. También tenemos la capacidad de diagnosticar por la imagen, radiografías, ecografías, resonancias. Bueno, tenemos conocimientos de curas en el pie para participar en la cura de la úlcera conjuntamente con la enfermera. Sabemos de dermatología, podemos prescribir medicamentos. Y podemos hacer cirugía tanto de la uña como de juanetes, aunque también es una cirugía que le hace muy bien nuestros compañeros, que sepan que hay podólogos que también operan juanetes, uñas, etcétera, ¿vale? Y por último, tenemos conocimientos sobre prevención y educación y sobre todo calzadoterapia, ¿vale? No voy a entrar mucho más allá, pero bueno, ¿qué son las unidades funcionales de pie diabético? Bueno, pues son es una unión de diferentes sanitarios que en un mismo espacio es importante porque hay unidades que, no sé si estará de acuerdo conmigo el doctor Pérez, pero son unidades pero visitan en diferentes sitios. Y sé que el paciente a veces tiene que ir de una planta a otra, aunque sea el mismo día. Lo que es importante es que las unidades tengamos 8 ojos delante de un paciente, ¿vale? No, yo visito a las 10 como podólogo, luego se lo envío al vascular a las 11, no, que estén todos juntos, ¿vale? Como hemos dicho antes, solamente, ahora creo que ha subido, estaremos en torno al 18% de hospitales, ¿vale? Que solamente 20 cuentan con podólogo, que normalmente hay 6 integrantes de media y que el 10% las lidera un podólogo, ¿vale? Entonces es importante que sepamos que el podólogo, aunque no esté oficialmente dentro de la sanidad pública, aún así hay unidades que es el podólogo quien está como coordinador, ¿vale? Bueno, dentro de las unidades de pie diabético, ¿qué función
tiene o debería tener el podólogo para asistir a los pacientes con pie diabético? Bueno, en mi opinión, y sin contar a los compañeros de traumatología de pie, el podólogo es uno de los mayores conocedores del pie de todos los miembros que hay en la unidad de pie diabético. Por eso consideramos que es imprescindible que esté dentro de las unidades, de los ambulatorios, en general de la sanidad pública, ¿vale? Nos podemos encargar de realizar visitas a los pacientes. Primera visita para cribar, para decir el grado de gravedad que tiene esa úlcera, ¿vale? Podemos hacer, compararlo, bueno, lo que hablábamos antes, conocer qué grado de riego sanguíneo llega a los pies, si realmente hay nervios que funcionan mal, ¿vale? También nos tenemos que encargar de deslaminar todos los callos que hay en los pies y de desbridar las úlceras. Un tema muy, muy importante, ¿vale?, son las descargas. Luego veremos un caso, ¿vale? También diagnosticar por la imagen, realizar soportes plantares o comúnmente conocidas como las plantillas. Y su control, aconsejar sobre calzado a los pacientes y, por último, la prevención y la educación sanitaria a los pacientes, ¿vale? Curas, como hemos dicho antes. Es importante, esta imagen dice mucho, ¿vale? Porque nos encontramos en muchos casos que las enfermeras ven un callo y no hacen nada. Debajo de este callo podemos tener una úlcera y podemos tener esta úlcera durante mucho tiempo, hasta que quizás se infecte y esta infección llegue a la pierna o más arriba y directamente nos amputen la pierna sin saber que aquí había una úlcera en el pie. El podólogo, importante, las descargas en los pies, las úlceras, si están causadas por la presión en los pies, no curan si no quitamos esa presión. Luego vendrán nuestros compañeros y operarán esos pies para evitar que vuelva a pasar. Pero la úlcera, si no quitamos esa presión en un inicio, no va a cerrar nunca, ¿vale? Y podemos hacerlo con fieltros de lana, en el mismo pie, en los zapatos, con botas. Es importante que sepamos que los podólogos son los mejores especialistas en descargas, ¿vale? Esta descarga de aquí la hizo una compañera enfermera no sé de dónde. Creía ella que hacía un bien para el paciente, pero cuando hacemos descargas tenemos que tener mucho cuidado porque una descarga puede hacer daño al paciente. Y esto, si lo hubiera dejado 2 o 3 días más, posiblemente este señor hubiera perdido el dedito que le quedaba. Además, hacemos prótesis de silicona, ¿vale? Bueno, cuando falta un dedito, cuando se amputa un dedito, normalmente lo que hacen es que lo dejan al aire, ¿vale? Es importante que sepamos que los dedos de los pies se comportan como los dientes. Cuando falta una pieza, los demás dientes van a buscar ese espacio, ¿vale? Pues en el pie pasa igual. Si no ponemos una prótesis, los deditos, si falta este dedo, estos dedos se pueden juntar, lo que nos puede causar una deformación en el pie que cause otra úlcera. Y esto pasa muy rápido, en pocos meses. En 6 meses, estos deditos, este dedo falta y estos deditos van a buscar ese espacio. Entonces es importante que sepamos que el podólogo es el único que puede hacer esto en la unidad de pie diabético. Las plantillas, aunque tengamos compañeros ortopedas que las hagan, como el podólogo, como mayor conocedor de la biomecánica del pie, ninguno lo va a hacer mejor que nosotros, ¿vale? Y bueno, a continuación les dejo con mi compañero que les va a hablar sobre la cirugía en el pie diabético. Es muy importante, Sergi lo ha dado a entender, pues, los pies lógicamente no vienen solos, vienen con una persona, pero es muy importante no solo la familia que la acompaña. El éxito de que cualquier problema vaya bien, evidentemente depende de buenos profesionales, de la colaboración del paciente, pero es muy importante la familia. Por desgracia muchas veces el paciente
quizás no aporta todo lo que viene de su parte, desde el punto de vista del cuidado de los pies y de la diabetes, y a veces la familia quien tiene que hacer ese soporte. Entonces, nosotros vemos claramente que el paciente que tiene un buen soporte familiar suele ir mejor. Hemos hablado de clases sociales, pero tenemos que hablar de clases familiares. Y entonces la persona que viene sola... Depende también de la persona como sea. Claro, pues tenemos pacientes que, por desgracia, viven en unas condiciones socioeconómicas malas, pero encima vienen solos. Mal pronóstico, mal pronóstico. ¿De acuerdo? Bueno, yo os quería hablar brevemente, yo soy cirujano, o sea, a mí lo que me gusta es operar, me encanta, ¿no? Entonces, por desgracia a mí lo que me gustaría es no llegar a esto, pero cuando llego a esto es que, por desgracia, lo que hemos hecho antes no ha funcionado. Nuestro papel como traumatólogos, evidentemente, hemos hablado de 3 equipos quirúrgicos. Los que más intervención hacemos en estos pies en nuestra unidad son los cirujanos vasculares. Cuando aquello no le llega sangre hay que hacer unas medidas de abertura de aquellas arterias y esa cirugía pues la llevan ellos muy por la mano, pero nosotros nos ocupamos de todo lo que es el aspecto más de hueso, articulaciones, lo que llamamos osteoarticular. Y cuando nosotros vamos a hacer estas cirugías es porque ha fracasado todo lo de antes, pero tenemos que evaluar muy bien hacia dónde vamos, porque si ese paciente lo vamos a operar y realmente de uno de estos problemas, pero por ejemplo no le llega bien la sangre, todo lo que yo haga va a fracasar. Por eso es importante el trabajo en equipo y que la unidad funcional, ese paciente esté bien valorado preoperatoriamente. Y preoperatoriamente cercano a la cirugía, porque un paciente puede tener buena circulación hoy y en 2 meses, cuando lo vamos a operar, igual ya no. Y eso se ha de valorar. Estas son prácticamente los problemas que nosotros tratamos, es decir, cuando la úlcera, la infección, ese problema de deformidad o el destrucción del pie no ha conseguido ser controlado con el tema podológico, con las curas, con la atención de los médicos, es cuando nosotros como cirujanos tenemos que actuar. Por ejemplo, cuando hay pacientes que tienen una úlcera en un dedo, que además se ha complicado con infección, muchas veces ya ni los antibióticos, ni la cura, ni la protección va a ser suficiente y muchas veces, por desgracia, tendremos que hacer una amputación. Una amputación de un dedo, si luego está bien llevada, si está bien realizada, si está bien controlada, pues no tiene por qué ser un problema. A veces nos puede afectar psicológicamente, pero esto es lo que llamamos amputaciones menores, no es perder la pierna. Perder un dedo, por suerte, no es un problema mecánico si lo tratamos bien después y el paciente puede funcionar perfectamente. Es más, a veces no operar esto y perpetuarlo sí que puede ser grave. La diferencia un poco del hueso con otras partes blandas del organismo es que para que llegue el antibiótico y las curas al hueso no es tan sencillo. El hueso no está tan bien nutrido como para que si se acontona hay un germen, demos antibiótico y ya se curará. Si uno tiene una neumonía, se le da una medicación y en más o menos días mejora y ese mismo germen, esa misma neumonía no volverá. Eso en el pie no pasa así. Los bichos se acantonan ahí y es muy difícil que llegue. Entonces muchas veces nos vemos obligados a hacer estas actuaciones. Dependiendo de la zona, podemos hacer cirugías quitando partes de ese hueso infectado, que evidentemente van a la basura, que puede funcionar ese dedo y ese pie, pero nos aseguramos de que el antibiótico ya no haga falta porque el hueso que está infectado ya no está en el organismo. Estas son las diferentes cosas que podemos hacer. A veces la cosa de la úlcera ya no es tan dominante y lo que domina es la infección. Cuando vemos este pie que está enrojecido, doloroso, aunque sea neuropático, que el paciente se encuentra mal, que tiene fiebre, escalofríos, tiritona, vienen urgencias, esto es una situación de emergencia, esto es grave. Si no tratamos a este paciente, puede perder, no el pie, puede perder la vida. Entonces, nosotros tenemos que actuar rápido y aunque tengamos que hacer perder otro dedo, porque si habéis contado aquí ya llevaba 4, y aquí ahora ya tiene 3, este paciente ha tenido una cirugía que evidentemente no os he querido enseñar aquí para herir su sensibilidad, pero que tenía toda la planta abierta, en canal. Entonces, ¿por qué? Porque los bichos van hacia donde les es más fácil y siguen los caminos que son más útiles. Y por la planta de los pies corren por los tendones hacia el tobillo, hacia arriba. Y cuando ya pasan del tobillo, mal asunto, perdemos el pie.
Si hemos llegado a tiempo, pues bueno, el daño mayor ha sido unas cicatrices, unos días de ingreso, perder otro dedo y, como decía muy bien Sergi, importantísimo después unas buenas plantillas y sobre todo la protección para que estos dedos no se busquen a ocupar el sitio, como él decía, de los dientes. Me ha gustado mucho el ejemplo, gracias. Pero por eso es importante que también después de este seguimiento no solo lo ve el doctor Pérez, lo ve la enfermera, lo ve el podólogo, lo ve el cirujano vascular, lo ve el infectólogo, se le hacen analíticas y es un estudio y un tratamiento integral. Porque si ya tenemos infecciones más grandes, la típica gangrena, esas infecciones que huelen como si hubiera aquí un animal muerto, como si realmente la piel está negra, crepita, hay aire, cuando nosotros tocamos estos pies y notamos como cuando se pisa la nieve, es que hay aire dentro, eso es gangrena, y estos pies ya se pierden, ya hemos llegado tarde. Es incomprensible cómo una persona puede tardar 2 semanas en llegar a urgencias así. Por eso os informo que lo que os ha dicho, e insistiremos, y él lo ha repetido una vez, y que hemos querido repetir varias veces expresamente, que cuando veáis un problema en los pies, no os esperéis. Prefiero que pequéis por ir demasiado pronto que no por ir demasiado tarde. También tratamos alteraciones mecánicas. ¿Por qué? Esta señora ha comentado lo de su dedo en martillo. Cuando hay un dedo en martillo, en condiciones normales ese mal apoyo puede producir callosidades en el dorso, con el roce del pie y en la planta. Hace un efecto de palanca, es como una tecla de piano que hace que baje el apoyo, aumenta su presión. ¿Y qué es una callosidad, una queratosis? No es más que un aumento inteligente de nuestro organismo por hacer más piel. Si tengo más piel es porque aguanto mejor la presión. Pero eso con el tiempo se convierte en un problema, porque es lo que decía él, aunque haya una queratosis, no vemos que puede entrar por ahí un agujerito y entran los gérmenes adentro y ahí ya hemos llegado tarde. Cuando esas deformidades no evolucionan bien con los tratamientos que ha explicado Sergi, pues a veces nos obligamos a hacer cirugías para estirar esos dedos. Hay que sopesar los riesgos, los beneficios, y por eso muchas veces utilizamos cirugía que llamamos percutánea. Es lo que la gente le llama el láser. No sé si lo habéis oído hablar, ¿no? No, el doctor me lo va a hacer por láser o me va a hacer cicatriz. Bueno, el láser no es láser porque son unas fresas motorizadas, como las que utiliza el dentista para las caries. Es un motor que hace un ruido y que lo único que hacemos es pulir o cortar. Y en función de estas fresas lo que conseguimos es hacer cortes en el hueso o hacer tratamiento de alargamiento de tendones para equilibrar esas fuerzas y que ese dedo que estaba doblado se estire y evite esa presión. Cuando llegamos al problema del charcot es mucho más difícil porque tenemos pies que están totalmente deformados, tienen lo que llamamos un pie invertido, es en balancín, en vez de tener el puente en este sentido, lo tiene al revés, y hombre, sí que a veces los podemos, con calzados a medida, con soportes plantares, las plantillas que explicaba Sergi, podemos introducirlos en un zapato, pero si no, tenemos que hacer cirugías. Aquí son cirugías muy complejas, difíciles, que o bien utilizamos sistemas de placas para aguantar ese puente que se ha hundido, o a veces utilizamos lo que llamamos fijadores externos. No sé si habéis visto gente por la calle que va caminando con unos hierros por fuera, llama mucho la atención, ¿no? Utilizamos sobre todo estos fijadores circulares. Es como un mecano, desmontamos el pie otra vez y tenemos que aguantarlo de alguna manera hasta que la naturaleza cicatrice por dentro y pueda. Estamos hablando de meses. Lo que son las lesiones del diabético es todo doble. Si tú para un pie normal necesitas 2 meses, para un diabético serán 4. Si tienes que estar sin apoyar 3 meses, para un diabético serán 6. Es lo que decimos siempre, el doble o nada, como las apuestas, ¿vale? Nos podemos encontrar personas ya operadas en otros centros que vienen con el pie totalmente deformado y con estos sistemas les podemos conseguir que esté el apoyo plano y utilizando placas, diferentes tipos de tornillos, diferentes vigas, pues reconstruir ese puente como el que reconstruye o apuntala un piso que tiene aluminosis. A veces tenemos situaciones tan difíciles como entrar este paciente caminando, apoyando su parte interna del tobillo. O sea, el pie está mirando a Cuenca y el tobillo está realmente apoyado en el suelo. Es decir, que realmente el pie está fuera del tobillo. Nosotros lo que tenemos que hacer en este paciente, esto es inviable caminar así.
esto se va a abrir, lo que es curioso es que aún no se ha hecho una úlcera. Y lo que hay que hacer es poner el pie debajo del tobillo. Bueno, esto a veces parece fácil, quedamos muy contentos en la primera cirugía, pusimos un clavo, pero este clavo no hizo unión, fracasó lo que es la cicatriz del hueso, esto pasa. Los diabéticos tenéis más tiempo para consolidar y más porcentaje de no cicatrización ósea. Tenéis todas las cosas que, por desgracia, no ayudan al traumatólogo, pero nosotros somos perspicaces y cuando nos encontramos con este clavo roto y con el paciente otra vez con el pie torcido, tuvimos que volverlo a operar, esta vez con otra técnica, con otra cirugía, y ahora, por suerte, este paciente, Manuel, está muy contento porque de momento no tiene dolor y el pie no se ha ulcerado, no se ha infectado y se puede caer en un zapato. Pero estas historias no siempre acaban así. Muchas de ellas, por desgracia, acaban con el pie amputado. Entonces, lo único que queremos decir, y queremos expresar los dos aquí, ya hemos acabado y ahora toca vuestra parte, la de que nos podéis preguntar a nosotros, es que la diabetes es una enfermedad que es una gran pandemia, que nos viene encima mucho trabajo, no solo desde el ámbito de la diabetes en general, sino en concreto también para el pie, que no solo las personas pueden perder el pie, sino que pueden morir y que pierden mucha calidad de vida. No lo he dicho, pero la enfermedad de Charcot precisamente afecta a personas más jóvenes. Nos encontramos gente diabética con 45, 50 años, con 60, que aún están trabajando y se encuentran con este gran problema, cuando quieren ya empezar a disfrutar de una época en que quizás ya tengan más bonanza familiar y económica. Entonces, se pierde mucho bienestar también psicológico, y lo que queremos aquí es concienciaros, y que espero que concienciéis a los que tenéis alrededor, de que lo que nos viene ahora es un problema de salud importante, para que los diabéticos os podáis concienciar, a las familias, los vecinos, los amigos, de que os cuidéis mucho los pies. Yo diría que primero cuidar mucho el azúcar, que esto es un problema que no es fácil. Entramos muchas veces a las habitaciones de diabéticos y tienen magdalenas guardadas para que no las veamos, pero se notan las migas, las migajas, y entonces nosotros no somos tontos. Tenemos pacientes diabéticos que vas a pasar visita y no están, porque están abajo fumando. Entonces, bueno, ahí podemos hacer poco, pero bueno, si hemos conseguido aquí que os llegue esto, para mí ya es mucho. Gracias, ¿Hay alguna pregunta?